Bien, vamos a continuar con la clase y lo que vamos a ver hoy es la definición de la integral. ¿Sí? Bien, consideremos un rectángulo cerrado R contenido en el espacio de dos dimensiones de los reales. Es decir, R va a ser el producto cartesiano de dos intervalos. Es decir, R va a ser todos los puntos para los cuales R va a ser todos los puntos XY para los cuales X se encuentra entre A y B y Y se encuentra entre C y D. Es decir, R se forma por el producto cartesiano de los intervalos AB y el intervalo CD. ¿Sí? Una manera de particionar de una manera regular este rectángulo R es considerar
n puntos x y n puntos y, de manera que se formen dos familias ordenadas de puntos xj para j desde 0 hasta n y yk para k desde 0 hasta n. De manera que el primer punto en x0 sea igual a y x0 sea menor a x1, menor a x2, menor a x3 y así menor a xn, donde el punto xn es exactamente igual a b. Y lo mismo para y. El primer punto y0 va a ser igual a c y va a ser menor a y1, menor a y2, menor a y3, menor a y4 y así está menor a yn. Y ese punto, ese enésimo punto yn va a ser igual a d, exactamente igual a d. Y además, la distancia que hay entre cada uno de esos puntos es la partición b menos a entre n, y a ese tamaño, b menos a entre n, le vamos a llamar delta de x, mientras que la distancia que hay entre cada uno de los puntos y0, y1, y2, etc., va a ser d menos c entre n, es decir, el tamaño de la partición, d menos c entre n. El intervalo d menos c lo vamos a partir en n pedazos equidistantes, y a ese tamaño le vamos a llamar delta de y. ¿Sí? Gráficamente, lo que vamos a ver, cómo se vería este rectángulo, bueno, gráficamente lo que veríamos, lo que vamos a ver de hecho, que si yo tengo mi plano cartesiano, ¿sí? Aquí está x y aquí está y, ¿sí? Mi rectángulo va a ser un subconjunto de todo el plano cartesiano. Mi rectángulo R va a estar contenido en el plano cartesiano, ¿sí? Y yo puedo ver mi rectángulo R como un rectángulo contenido en mi plano cartesiano, es decir, mi rectángulo va a estar contenido en el plano cartesiano, y aquí voy a tener a, aquí voy a tener a b, mientras que aquí voy a tener a c y aquí voy a tener a d. Es decir, R está formado por el producto cartesiano, el intervalo AB y el intervalo CD. Dicho de otra manera, R van a ser todos los puntos XY, o va a estar formado por todos los puntos XY, tal que A es menor o igual a X, menor o igual a B, mientras que C es menor o igual a Y, menor o igual que B. ¿Sale? Mi rectángulo R va a contener todos esos puntos, ¿no? Todos esos puntos X y Y, para X entre A y B, o para X en el intervalo A y B, mientras que Y va a estar en el intervalo C, D. ¿Sí? Ahora, una manera de particionar este rectángulo es haciendo una partición de orden n, es decir, vamos a partir este rectángulo en n puntos equidistantes, o en n intervalos equidistantes. ¿Sí? Supongamos que n es igual a 4, por ejemplo. Entonces lo que vamos a ver aquí es que este rectángulo lo vamos a particionar en cuatro intervalos para y, y también 4 intervalos equidistantes para x. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí una partición de orden n, donde particiono mi intervalo x en 4 intervalos y particiono mi intervalo en y también en 4 intervalos, ¿no? Si aquí tengo el punto, entonces aquí tengo el punto x0, aquí tengo el punto x1, aquí tengo el punto x2, aquí tengo el punto x3 y aquí tengo el punto x4. ¿Sí? Mientras que acá tengo el punto y0, aquí tengo el punto y1, aquí tengo el punto y2, aquí tengo el punto y3 y aquí tengo el punto y4. Claramente x0 es igual a A, x0 es menor a x1, menor a x2, menor a x3, menor a x4, igual a B. De este lado tengo
el punto Y0 igual a C, menor a Y1, menor a Y2, menor a Y3, menor a Y4, exactamente igual a D. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Y a esta distancia, la distancia que hay entre X0 y X1, la vamos a llamar delta X, que es la misma distancia que hay entre X1 y X2, entre X2 y X3, entre X3 y entre X4. Mientras que a la distancia que hay entre Y0 y Y1, entre Y0, Y1 y Y2, entre Y2 y Y3, entre Y3 y Y4, que es la misma distancia, ¿sí? La vamos a llamar delta Y. Uh-huh. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. Bien, decimos que una función f de x es una función acotada si existe un número m mayor que 0, m finito mayor que 0, tal que f de xy está entre menos m y m, es decir, el valor absoluto de f de xy es menor o igual a m. Dicho de otra manera, menos m es menor o igual a f de xy menor o igual a m. Es decir, f de xy no decrece por debajo de menos m, pero tampoco crece por arriba de m. Eso es lo que significa que el valor absoluto de f de xy sea menor o igual a m. ¿Sí? Y eso se cumple para todos los puntos x y y dentro del dominio de la función f. Entonces decimos que esa función es acotada, ¿no? Cuando no crece por arriba de un valor, pero tampoco decrece por debajo de otro valor. Está bien acotada. Sus valores están bien definidos entre un valor menos m y un valor m para todos los puntos x y y dentro del dominio de la función f. ¿Sí? Por ejemplo,
Por ejemplo, la función f de x igual a 1 entre x, definida en el dominio U, definido como todos los puntos x, y tal que x está entre 0 y 1 sin tocar al 0, y y está en el intervalo 1, 1. ¿Sí? Claramente esta función es una función continua, es una función que no tiene ninguna discontinuidad porque no toca, x no toca al 0. ¿Sí? Claramente, dado que x no toca al 0, entonces es una función continua, no tiene ningún problema de continuidad. Sin embargo, no es una función acotada, porque esta función no es acotada debido a que conforme x tiende a 0, ¿sí? En el límite cuando x tiende a 0, esta función crece indeterminadamente. ¿Sí? Pongan a x un valor muy cercano al 0 sin tocarlo, esta función va a tomar un valor muy grande. ¿Sí? Entonces no va a estar acotada. ¿Sí? Claramente va a ser continua porque no va a tener ningún punto de discontinuidad, dado que no toca el 0. ¿Sí? Va a ser continua sin ningún problema. Pero el problema está en que si tomamos un punto x muy cercano a 0, lo más cercano que ustedes gusten de 0, sin tocar al 0, esta función va a ser arbitrariamente grande. ¿Sí? ¿Sí? 1 menos cualquier punto x muy cercano a 0 va a tender a, tener un valor muy grande. ¿Sí? Entonces siempre va a estar creciendo esa función, va a crecer y se va a encontrar muy cerca del infinito. ¿Sí? Muy cerca. ¿Sí? Entonces claramente es una función que no es acotada. ¿Sí? Dado que para valores muy cercanos de 0, para valores de x muy cercanos de 0, pues esta función va a crecer de manera arbitraria. ¿Sí? Entonces no va a haber ningún valor m que me permita acotar a esta función. ¿Sale? ¿Cómo logramos acotar a una función? Bueno, pues cerrando este dominio. ¿Sí? Si en el momento que nosotros cerramos un dominio, acotamos a la función por un valor. Decimos, ¿sabes qué? Dado que esa función en este valor toma, o en este valor de x y y toma este valor, bueno, pues ese valor máximo que pueda tomar en ese punto x y va a ser el valor de cota de nuestra función. Pero para eso tenemos que cerrar el dominio de la función. ¿Sale?
Bien, ahora seleccionemos un rectángulo RJK, cualquier rectángulo RJK, por ejemplo este, RJK, claramente este va a ser el rectángulo 2,2, ¿sí? Formado por el intervalo XJ a XJ más 1 y YK a YK más 1, por ejemplo, sería el rectángulo que va desde X1 a X2, o formado por el producto cartesiano de XJ a J más 1 o X1 a X2 y el intervalo YK a YK más 1, en este caso sería Y1, Y2, ¿sí? O dicho de otra manera, el rectángulo RJK serían o estaría formado por todos los puntos XY, tal que X va desde XJ a XJ más 1 y Y va desde YK a YK más 1, ¿sí? Es decir, RJK serían todos los puntos XY, tal que XJ sería menor a X, menor a XJ más 1, mientras que YK sería menor a Y, menor a YK más 1. ¿Sí? Ese sería mi rectángulo RJK. Y supongamos que podemos definir la función f que va de los reales a los reales como una función acotada de valores reales para cualquier punto CJK contenido en nuestro rectángulo RJK. Es decir, tomamos un punto aquí, ¿sí? Y este punto es el punto CJK, ¿sí? Donde CJK claramente es un punto formado por este punto CJK, pues claramente va a ser un punto con coordenada XJ y YK, ¿sí? Y consideremos la sumatoria Sn, dada como la sumatoria desde J igual a 0, K igual a 0 hasta N, de f de CJK, delta de X, delta de Y. ¿Sí? Pero claramente, delta de X, si yo multiplico delta de X por delta de Y, si yo multiplico este delta de X por este delta de Y, lo que genero es un delta de A, ¿sí? Entonces esta sumatoria va desde J igual a 0, K igual a 0 hasta N, de f de CJK o f de XJYK por delta de A. ¿Sí? Claramente donde delta de A pues no es más que delta de X por delta de Y. ¿Sí? Es decir, este delta de superficie, este delta de A, esta superficie, la superficie que hay en cada uno de estos rectángulos, o dicho de otra manera, el área de este rectángulo delta de A, pues no es más que delta de X por delta de X por delta de Y, que es el área del rectángulo, pues. ¿Sí? Esta sumatoria, pues es la sumatoria de Riemann, para este rectángulo R. ¿Sí? Esta sumatoria se le conoce como la sumatoria de Riemann para la función f de xy, ¿sí? Para la función f de xy sobre este rectángulo R, ¿sí? Definido como el producto cartesiano del intervalo AB y el intervalo CB. ¿Sí? Sí, esta es la suma de Riemann. Definida para f de x, y. ¿Sí? Muy bien. Habiendo definido esta suma de Riemann, pues no nos queda más que definir la integral. Claramente estarán de acuerdo conmigo que yo puedo calcular el área de este rectángulo como la sumatoria de todos estos pequeños rectangulitos, ¿no? ¿Sí?
y por lo tanto yo puedo calcular el volumen que hay sobre este rectángulo sumando todos los valores de la función f sobre cada uno de estos pequeños rectangulitos. ¿Sí? Bien, si la asociación S de n, como la definimos hace un momento como la sumatoria desde j igual a 0, k igual a 0 hasta n, de f de c, jk, delta de x, delta de y converge a un límite s definido, si converge a un límite s cuando n tiende a infinito, o dicho de otra manera, si tendemos a particionar este rectángulo por un valor de n intervalos equidistantes cada vez mayor y que tiendan a n, claramente en ese momento estas superficies delta de a o el área de los rectángulos RJK va a tender a 0, ¿sí? Y si ese límite tiene el mismo valor para cualquier elección de puntos CJK dentro de estos rectángulos RJK, ¿sí? Entonces decimos que la función f, nuestra función f de xy, es integrable sobre este rectángulo R, ¿sí? Y ese límite se representa como, bueno, déjenme escribirlo. Voy a borrar aquí y lo voy a poner acá arriba. El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de j igual a 0, k igual a 0 hasta n de f de c jk delta de a
es igual al límite cuando delta de A tiende a 0 de la sumatoria de J igual a 0, K igual a 0, hasta N de F de XJ YK delta de X delta de Y. Pues ese límite va a ser igual a la integral desde C hasta D de la integral de A hasta B de F de XY diferencial de X diferencial de Y. ¿Sí? En el límite, cuando delta de A tiende a 0, ¿sí? El delta de A tiende a 0, delta de X y delta de Y se convierten en diferenciales, ¿sí? Y esta sumatoria se convierte en una integral. De hecho, para escribirlo más, para escribirlo mejor, aquí vamos a ponerle delta de A, ¿sí? Porque ese límite cuando delta de A tiende a 0, cuando la superficie de los rectángulos R, JK tienden a 0, y esto pues es el límite cuando delta de A tiende a 0 de la sumatoria desde J igual a 0, K igual a 0, hasta N de F de XJ YK delta de X delta de Y. Y ese límite, en el límite cuando delta de A tiende a 0, ¿sí? O cuando delta de X y delta de Y tienden a 0, ¿sí? Entonces, este límite lo podemos ver como el límite cuando delta de X tiende a 0 y delta de Y tiende a 0 también, ¿sí? Dado que estamos utilizando intervalos equidistantes de orden n, entonces conforme delta de X tiende a 0, también delta de Y va a tender a 0, ¿sí? Pues es simplemente la integral cuando C de C a D de la integral de A a B de F de XY diferencial de X diferencial de Y. Y esa integral doble pues es la integral sobre el rectángulo R de F de XY diferencial de superficie. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, básicamente, como la derivada es un límite, también la integral es un límite. ¿Sí? También la integral se puede ver como un límite. ¿Sí? Si particionamos nuestro rectángulo en rectángulos cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, en el límite, cuando el área de esos rectángulos tiende a 0, pues esta sumatoria, la sumatoria de los valores que toma la función f sobre ese rectángulo, pues va a ser la integral de f de xy diferencial de superficie sobre el rectángulo R, definido como el producto cartesiano del intervalo AB y el intervalo CB. ¿Vale? Entonces es como se define propiamente una integral doble, ¿sí? Como un límite, ¿sí? Como un límite de la sumatoria de los valores que toma la función f de xy sobre los rectángulos de área o de superficie A, ¿sí? Donde esa superficie pues no es más que delta de X por delta de Y, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a dejarle aquí y la próxima clase vemos las propiedades de la integral y el teorema de Fubini, ¿sí?